El último candidato al que apoyó la revista Semana para enfrentarse a Petro en la segunda vuelta de 2022, una vez el candidato uribista Fico Hernández quedó descalificado, fue a Rodolfo Hernández, pero bueno, les salió rana. ¿Cómo olvidar aquellas portadas de Semana, verdad? Despegó Rodolfo, voy a arrasar con todos. Petro está asustado. Y la de la víspera de las elecciones. Elijan colombianos, ¿es guerrillero o ingeniero? ¿Cómo olvidarlas, verdad? Pero, como decía Ina, Rodolfo le salió rana, perdió las elecciones y la semana pasada fue condenado a más de 5 años de cárcel por corrupción. La revista Semana, por cierto, no ha publicado absolutamente nada al respecto. ¿Por qué será? Se ve que no es una noticia importante, ¿no? Y parece que el nuevo plan, como venimos diciendo, es construir como candidata para enfrentar al petrismo en las próximas elecciones a la propia directora de la revista Semana, Vicky Dávila. De hecho, la propia encuesta de CELA, lo veíamos antes, ya preguntaba en este sentido por Vicky Dávila como una potencial candidata a presidenta, con datos no demasiado buenos para ella, hay que decir, pero también con un notablemente menor rechazo que el que genera Uribe. Así que no es descabellado, por lo tanto, especialmente en los tiempos que vivimos, en los que los grandes medios de comunicación son los principales actores ideológicos y donde la frontera entre la política y periodismo sencillamente no existe, pues es bastante probable, no es descabellado, que veamos a Vicky Dávila enfrentándose en 2026 a la candidata del petrismo, porque recordemos que Petro en principio no se puede volver a presentar. Tremendo. Pase lo que pase, finalmente lo cierto es que la revista Semana, transformada en los últimos años en una especie de Fox News de Colombia, lleva tiempo siendo el mascarón de proa de la oposición a Petro. La revista, convertida por los multimillonarios Gilinski en el escudo de la derecha colombiana, la calificaba el diario.es. Y lo mismo cabría decir de su directora, a quien no solo ya su propia revista, sino otros instrumentos del ecosistema mediático reaccionario en Colombia se afanan en convertir en presidenciable. Por ejemplo, Reacción Nacional, urgente. La periodista número 1 de Colombia, Vicky Dávila, acaba de confirmar que Petro planea un golpe y ruptura a las instituciones, que sigue siendo un guerrillero y que el país debe prepararse porque él quiere incendiarlo, con un montaje fotográfico que contrapone al presidente Petro con la candidata Vicky Dávila. Reacción Nacional, según ha investigado Julián Macías, es una cuenta de Twitter que se hace pasar por un medio de comunicación con supuesta sede en Japón y teléfono de Estados Unidos, pero que publica en español y apoya a Trump, Milei, Noboa, Abascal o Vicky Dávila, replicando todos sus bulos contra Petro. Efectivamente. Bueno, el caso es que todo esto de que Vicky Dávila podría ser la próxima candidata de la derecha en Colombia ya está dejando de ser un rumor y está empezando a ser un tema de conversación importante en Colombia. Y Dávila, por un lado, lo niega, o al menos no lo anuncia oficialmente todavía, pero por otro lado, abona esa hipótesis cada vez que abre la boca. Quiero que escuchemos algunos momentos de la intervención que hizo Dávila hace 12 días en un foro al que fue invitada por Asobancaria, una organización de la patronal financiera en Colombia, que está dando muchísimo que hablar allí por las cosas que dijo la directora de Semana y que, de hecho, lo decía antes, está generando un debate que aquí nos resulta muy interesante. Un debate sobre las fronteras entre la política y el periodismo y sobre si es honesto disfrazarse de periodista para hacer oposición, además teniendo una más que aparente agenda personal ahí, ¿no? Vicky Dávila y los 30 minutos que estremecieron al gobierno. En una conferencia magistral en la convención bancaria que se desarrolla en Cartagena, la periodista denunció una vez más la persecución del presidente a los medios y pidió la defensa de la democracia. Su intervención generó una especie de sala de crisis entre los miembros del gobierno que participaban en el evento. Esto publicó el digital El Colombiano el 9 de junio. Vamos a escuchar un fragmento de esta intervención. Vicky Dávila argumentando el papel que según ella le corresponde al periodismo y hablando claramente como una líder política. Colombia necesita empresas cada vez más comprometidas y más prósperas. Que nadie vuelva a sentir miedo de invertir en un país tan maravilloso como Colombia. Hoy vengo simplemente a compartirles mi visión del oficio y del país como directora de Semana, sin mayores pretensiones. El periodismo, obviamente, tiene una función primordial que consiste en informar. Pero, ante los retos globales y en un país como Colombia, esa función debe trascender hacia una defensa cerrada de la democracia, la libertad y las instituciones. El periodismo no puede ser silencioso ni acomodado o convenientemente prudente en tiempos turbulentos. Los periodistas y los medios tenemos una obligación moral con millones de colombianos, defenderlos,
decir lo que ellos no pueden y estar siempre de su lado. Siempre he pensado que los periodistas somos una especie de misioneros en busca de la verdad. Los periodistas tampoco nos debemos callar por miedo ni por amiguismos o ideologías. Colombia necesita periodistas y medios con posiciones claras. El periodismo tibio inevitablemente se convierte en cómplice. Esa es la vida del periodista. Hacer lo que le toca, no lo que le conviene. Es la paradoja de estar tan cerca del poder, pero tan distante de él. Los corruptos, los criminales y los politiqueros que solo atacan a la prensa como un mecanismo bajo de defensa, aunque sean culpables. Nos dicen mentirosos, neonazis, prepagos. Hasta nos acusan de hacer montajes. Ese es el cinismo de la culpa, que el gobierno Petro no respeta a la prensa, nos llama mentirosos, nos hostiga en público con nombre propio y alimenta las bodegas de sus fanáticos, muchos con jugosos contratos en el gobierno. Ustedes, empresarios, banqueros, apoyen la prensa libre, defiendan la libertad de prensa, la libertad de expresión, defiendan la verdad. Es lo primero que se ve amenazado en gobiernos con características autoritarias. No soy opositora, soy periodista. No hago política con el periodismo. Eso sí, no pienso claudicar en mi obligación moral de defender la democracia, las instituciones, la verdad y la libertad. El periodo de Petro termina el 7 de agosto del 2026. Los colombianos deben votar bien por un gobierno responsable, sensato y decente. Desde aquí les digo a las fuerzas, solo cumplan la Constitución, el pueblo está con ustedes. Vini, vidi, Vicky. Pues efectivamente la señora Dávila hablando ya como si fuera la líder de facto de la derecha política, trazando lo que parece un programa de gobierno y finalmente atreviéndose a arengar a las Fuerzas Armadas de Colombia para que defiendan la democracia. Traducción, para que se insubordinen al gobierno. Banqueros, nada. Apoyad a la prensa libre. Nada. Estoy aquí como directora de Semana, sin mayores pretensiones. No soy opositora, soy periodista. No hago política con el periodismo. No pienses en un elefante. El periodismo obviamente tiene una función primordial que consiste en informar, pero ante los retos globales y en un país como Colombia, esa función debe trascender hacia una defensa cerrada de la democracia, la libertad y las instituciones. Traducción, votadme de una vez, por favor. Nómbrenme candidata de una vez. En fin, solo es, ya lo habéis oído, una misionera en busca de la verdad que no hace política ni leches en vinagre. No hay que señalar a los misioneros porque es una ofensa a la democracia y a Dios. En fin, tremendo el nivel de cinismo de esta mujer que por lo demás pues, nos regala la perorata habitual sobre que el malvado gobierno autoritario y comunista ataca a la prensa y a la democracia. Se ve que para esta gente democracia significa su derecho, el derecho de los banqueros como los Gilinski para mentir masivamente al pueblo. Y